Capítulo 1158 de One Piece, Rocks vs Harald. Y tenemos el volumen 40, ya 40 volúmenes de las mini historias de Yamato, que se habían tornado pues bastante aburridas, al punto de que muchos fans empezaron a quejarse de que esta historia no iba a ningún lado, que era muy aburrida, hasta este momento, este volumen 40, donde se nos presenta la tumba de ese justiciero que defendió su pueblo de Kaido, ese héroe del West Blue, pero que se supone que fue criado en Ringo, que resultó ser Moria, una sorpresa bastante grande para todos los fans de One Piece. Por fin se vuelven interesantes estas mini historias, estas portadas, y yo había dicho, creo que en el capítulo pasado, que esta tumba con este trozo grande de madera vertical no era la misma que la tumba del guerrero legendario del West Blue, pero sí resultó ser la misma, solamente que desde la perspectiva del pasado capítulo pues no se veía la construcción techada que tenemos ahí, solamente se veía el montículo de nieve, las flores y el monolito funerario de madera, por lo que yo intuí que era otra tumba diferente, pero no se trata de la misma. Parece que Yamato y compañía vieron demasiado olvidada esta tumba y quisieron pues arreglarla un poco, honrarla un poco más, así que crearon este montículo de nieve, plantaron este monolito de madera, escribieron Kozuki Moria y dejaron algunas flores ahí al pie. Ahora esto es bastante confuso porque sabemos que Moria estuvo en Wano y peleó directamente contra Kaido. Eso coincidiría con la descripción del héroe que peleó contra Kaido para proteger su aldea, su tierra. Ahí estaría completamente justificado, pero luego tengo la duda de que fue criado en Ringo. Primero perteneció al West Blue, después fue criado en Ringo en Wano y posteriormente volvió, si es que es el verdadero Moria del que estamos hablando, volvió al Grand Line con Thriller Bark. El hecho de que primero haya pertenecido al West Blue, después a Wano y otra vez se haya retirado de Wano al mar, pues me parece un poquito forzado. Creo que son muchas vueltas, pero bueno, esto perfectamente puede cuadrar porque no tenemos información del pasado de Moria, más que estuvo en Wano y perdió a todos sus hombres. Ahora el tema de los Kozuki pues es bastante extraño. Hay una aclaración en los Mugiwara Scans que dice que la palabra en kanji para Kozuki también se puede interpretar como Gecko, así que quedaría Gecko Moria o Kozuki Moria. Ambas interpretaciones serían correctas. Otra vez Oda con sus juegos de palabras que solamente confunden, pero que también resultan muy interesantes. Personalmente no veo a Moria como parte de los Kozuki, siento que no encaja para nada. Moria es un personaje cuyo diseño pues no remite nada a los samuráis, a Wano, a Japón. Todo lo contrario, el diseño de Gecko Moria está creado para funcionar en un ambiente tétrico de tipo Halloween, zombies, cementerios, con esas orejas puntiagudas como de murciélago, esos pequeños cuernitos, los colmillos, y la apariencia de Gecko Moria pues está inspirada en el Oogie Boogie del extraño mundo de Jack o de Pesadilla antes de Navidad, que era un personaje pues que era completamente un costal relleno de insectos. Por eso vemos que Moria tiene varias costuras en todo su cuerpo, y me pregunto si ya había comido la Kage Kage antes de enfrentar a Kaido o después de hacerlo. En el flashback del anime podemos ver a Moria utilizando estos murciélagos de sombra, lo que nos habla de que ya poseía la Kage Kage no Mi. Sin embargo, en el manga no aparece ningún tipo de murciélagos o referencia a su habilidad, así que no lo sabemos. Pero me parece interesante ahora las costuras que tiene Gecko Moria en todo el cuerpo, porque Oda podría jugar con esto y darnos un significado para su aspecto físico. No lo necesitábamos, nadie lo pidió, pero aún así sería bastante interesante, por ejemplo, que Moria haya perdido contra Kaido y haya perdido sus brazos y sus piernas, o que haya sido cortado por el vientre o alguna cosa así, y gracias a la Kage Kage, no sé, pudo haber retirado su fuerza vital a una sombra, cosido su cuerpo y después regresar la fuerza vital o la vida a su cuerpo para que no muriera o alguna cosa así. La Kage Kage podría prestarse para eso, y eso podría justificar las costuras que tiene Moria en todo su cuerpo. Y sobre esta viñeta en específico del anime, en la que vemos claramente que Moria tiene unas costuras en la frente, en el manga no aparecen porque ambos personajes aparecen de perfil viéndose mutuamente, así que no alcanzamos a ver si Moria tiene costuras en el cuerpo. Esto podría hacerse pasar por una mala interpretación del anime, sin embargo es correcta porque en el capítulo 0 de One Piece, en el manga, un capítulo que fue especial para celebrar la salida de la película de Strong World, vemos precisamente a Moria con estas cicatrices en la frente, presenciando la ejecución de Roger, y la ejecución de Roger fue antes del enfrentamiento de Kaido y Moria en Wano, así que sí, las cicatrices, las costuras de Moria en la frente son totalmente canónicas durante la batalla con Kaido. También hay que recordar que actualmente Moria podría estar secuestrado por Kurohige, pero Ona fue en su rescate. Parece que el personaje de Moria todavía tiene bastante que
quedar y me alegro porque Perona es uno de mis personajes favoritos y si vemos más a Moria pues vamos a ver más a Perona. Y lo primero que me llama la atención de este 1158 es el Oro Jackson, que podemos ver que lleva el huevo gigante que siempre ha traído. Durante este flashback Roger es joven y sin embargo pues podemos ver perfectamente el huevo, que siempre ha sido un misterio, ese huevo gigantesco de color blanco con puntos rojos. Muchos han teorizado que se trata del huevo de un dragón o de alguna bestia o de un arma ancestral, y verlo en este 1158 a tan temprana edad en cuanto a las aventuras de Roger pues despierta o revive las teorías que se tienen sobre él. No voy a profundizar en lo que yo creo que es porque no tengo suficiente material para poder decir qué podría ser o qué no podría ser. Me gustaría que fuera, y creo que va a ser, una bestia, obviamente alada por nacer de un huevo. Y sobre el huevo pues yo había fantaseado hace mucho tiempo que los Mugiwaras al final de su viaje encontraran el Oro Jackson totalmente abandonado, con alrededor del barco los tesoros de Roger, y que los Mugiwaras fueran los que encontraran ese huevo y justo el huevo eclosionara frente a los Mugiwaras, y a los Mugiwaras les tocara ver cómo nace ese animal, un animal que sería muy importante para la trama y que gracias a que estuvo refugiado en el barco de uno de los piratas más poderosos del mundo pues logró llegar hasta su nacimiento. Habría sido bastante, bueno, sería bastante interesante que esto pasara. Pongo esta imagen de la película de Stampede porque es lo que más se acerca al concepto que estoy narrando, y luego tenemos esta escena en la que se nos muestra la cabina del capitán, que sería el corazón del Oro Jackson, el lugar designado para los trabajos y los planes de Roger como capitán. Y pues tenemos la trama de la carta escrita por Shaki a Rayleigh específicamente, en la que le pide que por favor vaya por él. Este detalle me encantó, es Oda manejando un tema de romance o de amor romántico, que es un tema que a Oda no le gusta y que tampoco me gusta mucho a mí. De hecho no me gusta para nada, pero Oda siempre que aborda el tema del amor romántico lo hace con cosas muy épicas, muy espectacular, de forma muy shonen, y es lo que hace aquí en este 1158, porque en vez de darse la relación de Shaki con Rayleigh por medio de los aburridos cortejos, las miradas, los acercamientos, todo este proceso de enamoramiento que siempre hemos visto en otros mangas, en otras series, pues habría sido hacer lo que todos hacen, y Oda quiso hacerlo distinto como él solamente sabe hacer, y en vez del ritual clásico de cortejo pues tenemos una nota de rescate. Shaki sabe que es una mujer valiosa, Shaki sabe el nivel que tiene, sabe que todo mundo está tras ella, pero ella está enamorada solamente de Rayleigh, y claro, para ella sería bastante fácil ir con Rayleigh y declararse. Como Shaki sabe lo que vale, le propone a Rayleigh un rescate. Si realmente él está interesado en ella, va a tener que pagar y va a tener que costarle bastante tener su mano, porque pues es la mujer más codiciada del mundo de One Piece en esta actualidad. En ese entonces, de otra forma sería dejárselo demasiado fácil a Rayleigh por el tamaño de la mujer que es Shaki. Así que a mí me parece perfecto esto que Oda está haciendo. La forma de tener la mujer más deseada en el mundo de One Piece es asaltar Hachinosu, un suicidio para cualquier pirata, considerando que Rox actualmente es el señor de esta tierra. Es un precio muy alto, pero considerando el valor de Shaki como mujer, pues creo que es un precio justo. Y en este flashback Oda ha estado haciendo algo que no ha podido hacer con los Mugiwaras, con Luffy, y es darse la libertad de hablar de estos temas de enamoramientos, que claro, Oda lo maneja de forma épica como un gran rescate, de secuestrar mujeres como en el caso de Roger en capítulos pasados, de robar, de saquear, de inclusive quitarles dinero a las organizaciones de caridad en el caso de Rox, y pues en general ser piratas. Y creo que todas estas acciones no podríamos verlas en la banda de los Mugiwaras, porque Oda ya construyó a los Mugiwaras de cierta manera en la que ya no pueden hacer esto, porque son tan conocidos en Japón y fuera de Japón que Oda no podría, por ejemplo, crear una trama en la que Luffy quiere secuestrar mujeres, porque sería mal visto. De alguna forma Oda pierde esta libertad con los Mugiwaras, ya no puede hacer esto por más que quiera, porque ahora tiene una responsabilidad social en cuanto a la imagen de los Mugiwaras. No pueden poner a los Mugiwaras asaltando una organización benéfica porque quedaría muy mal visto. Entonces Oda está muy limitado en cuanto a las acciones de piratería de los Mugiwaras,
y creo que Oda se quedó con las ganas de contarnos historias de verdaderos piratas y está aprovechando este flashback de Rox y Roger en sus años de juventud para precisamente hacer todo esto que no pueden los Mugiwaras, inclusive el tema del amor, los celos de Roger. Shaki ha elegido a Rayleigh sobre Roger, siendo que Roger pues está enamorado de Shaki. Este triángulo amoroso no lo podríamos ver con, por ejemplo, Sanji, Luffy y Nami. A mí me encanta lo que Oda está haciendo actualmente con el flashback de Rox. Y siguiendo con la cabina del capitán, con el tema de la cabina del capitán, pues me puse a pensar que en el Thousand Sunny no hay un lugar que sea la cabina para Luffy, no hay un lugar principal en el que Luffy comande a toda su gente. La cabina de Roger pues es un lugar privado del propio Roger, pero Luffy no tiene un lugar privado, no hay un lugar para él solo. De hecho, los Mugiwaras no tienen habitaciones, tienen un cuarto para hombres y otro para mujeres. Estamos viendo en este momento el cuarto para hombres, en el que están las camas de algunos de los Mugiwaras. Franky duerme aparte, podemos ver los casilleros de algunos de los Mugiwaras y una mesa hundida tipo Kotatsu, en el que se reúnen ahí a hablar, a conversar, a tomar, pero toda esta habitación de los chicos pues la comparten los hombres. No es una habitación para Luffy solo. Creo que en cuanto a espacio, pues los barcos que no son el Sunny están mejor diseñados, sobre todo porque son más grandes. Y ahora que tenemos a Jinbe en la tripulación, también me pregunto dónde va a dormir él, porque pues es bastante grande como para caber en el cuarto de los chicos. Creo que Oda tiene por ahí un problemita con el diseño del Sunny, y me gustaría ver a Luffy pues con su habitación privada, con su cabina del capitán. Me pregunto cómo la decoraría, seguramente con mucha comida, carne, algunos juegos o cosas divertidas, una silla muy grande y vistosa, algunas armaduras, no sé. Habría sido divertido ver cómo era la habitación del capitán en el Sunny, pero la habitación del capitán en el Oro Jackson pues tiene algunas particularidades. Tiene, por ejemplo, además de el pequeño minibar con botellas ahí de alcohol, pues tiene este espacio de planeación donde tiene un gran mapa, probablemente de todo el mundo o de gran parte de él. No lo vemos por completo porque Rayleigh está ahí tapando la mitad del mapa. Seguramente en esa área esté el Red Line. También tenemos algún cartel de Se Busca y otros datos que creo que son información. Sabemos que Roger tenía poco tiempo y tenía que planificar muy bien, así que se justifica que tenga todas estas cosas. Me gustaría también verlas en el Sunny, un mapa gigante, algunos informes, información, cosas sobre los poneglyphs. Y luego tenemos esta escena en la que Roger, después de haberse resignado a que Shaki prefería a Rayleigh, pues se vuelve a animar, y me parece bastante genial que Roger lo haya entendido, pero sin embargo no se haya dado por vencido. Da un pequeño discurso que los piratas tienen que hacer lo que hacen mejor, que es saquear y robar y ir por lo que quieren sin importarles nada. A pesar de que Roger pues ya sabe que Shaki no está interesado en él, aún así piensa ir a robársela, pero a la vez este discurso pues también va dirigido a Rayleigh de una forma indirecta, diciéndole que si pues también le gusta a ella, que también vaya por ella, y de alguna forma pues se crea esta competencia entre Roger y Rayleigh para ir por Shaki. Tenemos una viñeta en la que Rayleigh lo entiende perfectamente mientras suspira con una mueca de felicidad. Luego tenemos la confirmación del cocinero del Oro Jackson, Max Marx, el equivalente a Sanji pero de los piratas de Roger. Me pregunto qué talentos culinarios tendrá, qué tan bueno será cocinando. Ya habíamos visto este personaje previamente en el flashback de Oden como un hombre con cabello largo y una barba muy abundante, pero en este 1158 lo vemos con una barba un poco más recortada y un paliacate, además de un tatuaje en el cuello. Luego tenemos esta parte en la que Garling hace un descubrimiento acerca de God Valley. Al parecer encontró algo, además de su riqueza en recursos naturales, pues parece que encontró algo bastante interesante que es más importante que todo esto, y la razón por la que tienen que ir a God Valley con cualquier excusa, y pues el torneo de los Tenryubitos es la excusa perfecta, así que le propone al Gorosei que el próximo año se realice el torneo en God Valley, un poco a los Estados Unidos, el crear cualquier excusa para ir a robarse algo muy importante que probablemente ni los propios habitantes de God Valley conocen. Quizás tenga algo que ver con esta división en su montaña, que es bastante curiosa. Quizás Oda nos vaya a mostrar en posteriores capítulos la razón por la que está dividida de esta forma, y si tiene que ver con ese algo que encontró Garling. También recuerdo que todos pensábamos que God Valley iba a ser una isla entera de esmeralda verde como en el Mago de Oz,
porque antes de Skypiea se menciona la existencia o la supuesta existencia o leyenda de la ciudad de las Esmeraldas o la ciudad de Esmeralda, que obviamente está basada en esta historia del Mago de Oz. Y cuando vimos el diseño por primera vez de God Valley, pues todo el mundo pensó que este lugar era esa ciudad de Esmeralda. Lamentablemente pues God Valley es un lugar bastante árido, que no tiene nada especial o sobresaliente a priori, porque vemos que Garling sí que lo encontró. Y luego tenemos el nacimiento de Kurohige, que al parecer es un secreto que Rox acordó con su tripulación no tocar el tema por ser confidencial. Me pregunto si es parte de un plan que él tiene, el nacimiento de su hijo. Las mujeres se dan cuenta rápidamente que Rox ya no se ve interesado en Shaki, por lo que intuyen por esta percepción femenina que se trata de que Rox pues ya encontró una mujer, por lo que Shaki ya no le atrae. Y no solamente eso, sino que ha tenido un hijo. Obviamente para los hombres pues es totalmente desconocido todo esto, y parece que Rox, a pesar de ser tan brutal como es, pues lo vemos muy ilusionado con tener esa mujer y con tener a su hijo. Parece que lo tuvo intencionalmente, lo que dista mucho de la historia que tenemos de Teach, que fue abandonado. Esta imagen en la que llora durante una noche con Luna, probablemente su llanto ahora se deba al conocimiento de Rox, probablemente a su muerte, probablemente al que él creyó que lo abandonó. Y va a ser muy interesante saber cuál era el plan de Rox, cuáles eran sus intenciones y por qué no volvió a ver a su hijo. Y sobre su mujer pues ya ha sido presentada la madre de Teach. Es esta mujer con sombrero y al parecer paliacate. Oda la dibujó sin mucho detalle y pues aquí parece una mujer un poco mayor. Supongo que esta imagen de su madre puede ser durante el tiempo en el que Teach estuvo con barba blanca, porque ella se le ve ciertamente envejecida, pero pues ahora la duda de su nombre, de su procedencia nos es más interesante. Cómo se llamará, si también era una amazona, si la conoció en otro lugar. Y luego tenemos este encuentro entre Roger y Rox. Según la historia que nos presentan en este flashback, esta es la era de Rox y ningún otro pirata le podía hacer frente. Pero también hay que recordar que ella se había dicho que Rox era el enemigo principal de Roger, aún más que Shirohige. Así que me pregunto en qué etapa de la historia empezaron a combatir fieramente como enemigos jurados, aún más que Shirohige, aún más que Garp. Así es como nos dejó claro esta rivalidad del manga, porque como dije pues esta es la era de Rox. Y pues también tenemos esta regla de que está prohibido pelear en el bar de Shaki. Es una especie de punto de paz, de tregua, en el que ningún pirata puede pelear. Increíble lo que logró Shaki estando en el corazón del lugar más peligroso del mundo, en Hachinosu. También me llama un poco la atención cómo se retira Shirohige. Al parecer pues es muy contrario a las disputas, a las peleas. Parece que él solamente pelea cuando ya no hay opción. Muy diferente a Rox y a Roger, que les encanta el conflicto, el ruido, la pelea, la fiesta, el alboroto. Pues a Newgate es todo lo contrario. Se sintió de alguna forma ajeno a esta energía de tantos piratas y se retiró diciendo que Rox iba a pagar. Parece que Rox no tuvo ningún reclamo en esto. Siempre se ha presentado a Shirohige como un pirata bastante sensato, sobre todo en los flashbacks. Un pirata bien centrado que sabe lo que quiere, más empático, más estoico, menos impulsivo, y me gusta bastante este Newgate. Luego tenemos esta escena en la que Roger trata pues de coquetearle a Shaki y ella lo rechaza bastante desilusionada, una escena que me pareció bastante graciosa. Y pues todo el mundo asistió al bar de Shaki excepto Rayleigh, que se quedó en el barco cantando el saque de Binks. No sé por qué hizo esto. Rayleigh sabe que Shaki lo espera. No sé si esto lo hace porque tiene dudas acerca de estar con Shaki, o si tiene algún plan que involucre pues verla a solas después cuando ya no haya tanto alboroto en el bar. Y luego tenemos esta frase de Roger en la que se contradice, porque él dice que no le gustan las mujeres de la que todos los hombres se enamoran, hablando de Gloriosa, pero pues es exactamente la descripción de Shaki, por quien sí está interesado. Así que pues es una enorme contradicción. Gloriosa pues se da cuenta de esto y se lo reclama, y sabemos que al final pues Roger se quedó con Rogue y no se nos ha contado mucho de ella, pero no creo que sea una mujer que atraiga las miradas de todos los hombres. Así que Roger no estaría mintiendo al haber elegido al final a una mujer más discreta. Inclusive podríamos decir que esta elección fue parte de la madurez personal de Roger. En su juventud pues se inclinó por dejarse llevar por la atracción, por lo que representaba Shaki, pero ya en la madurez de su persona pues eligió sabiamente a Rogue. También por ahí Roger deja claro que quiere beber con Newgate. Se nos empezaba a mostrar esta simpatía que sentía por él. Y en cuanto a Gloriosa, pues se vuelve a reencontrar con Shaki, y me sorprende que no haya habido alguna clase de disputa, de pelea
no solamente por el tema de la popularidad, sino porque Roger pues está interesado en Shaki y no en ella, y este es un tema pues que las mujeres no dejan pasar. Por eso me sorprendió muchísimo que no hubiese un tipo de pleito o de pelea entre o de rivalidad, por lo menos entre Shaki y Gloriosa, sobre todo por la parte de Gloriosa, que parece ser un poco más inmadura, impulsiva. También tenemos esta escena en la que vuelven a estar juntas, pero ya en el presente, en la que podemos ver claramente las 3 generaciones de emperatrices de Amazon Lily, a excepción de Tritoma, que falleció. Me sorprende que hayan acudido todas al llamado y que no haya algún tipo de rencores entre Gloriosa y Shakuyaku, pero lo que más me llama la atención, y esto es algo que yo había notado desde hace tiempo, o bueno, desde que se nos mostró a Gloriosa en el flashback, que mientras Shakuyaku envejeció muy bien, casi es imperceptible lo que envejeció, tenemos el caso de Gloriosa, que se nota muchísimo su envejecimiento, y ambas pues tienen una edad aproximada, edad parecida. No creo que haya mucha diferencia de edad entre ambas, sin embargo visiblemente sí que hay una diferencia abismal, y esto yo lo puedo explicar por el concepto del buen y el mal final. En los SBS Oda a veces responde a los fans de cómo se vería algún Mugiwara si tuviera 40 años o 60 años, y él siempre nos hace 2 dibujos, uno si las cosas hubieran salido bien y otra si las cosas hubieran salido mal. Sobre todo en el caso de las mujeres, cuando las cosas salieron bien, pues se ve que el envejecimiento es casi imperceptible, exactamente como Shakuyaku, y por el contrario, cuando las cosas salieron mal, envejecen terriblemente, como en el caso de Gloriosa. Así que podríamos decir que las metas de Shaki o los objetivos se cumplieron o salieron bien, o las cosas terminaron como ella quería, por eso su envejecimiento es casi imperceptible. Quizás su meta, su sueño era estar con Rayleigh y al final lo consiguió, por eso es que se ve tan joven. Pero en el caso de Gloriosa, que quería estar con Roger y al no haberlo conseguido, y pues al haber estado en una tripulación que se desintegró, donde su capitán murió, es decir, en un panorama en el que todas las cosas salieron mal, pues Gloriosa se ve visiblemente más envejecida, siendo esto bastante fiel a los dibujos que Oda nos hacía en los SBS de si las cosas hubieran salido bien o si hubieran salido mal. En la vida real pues también suele pasar esto, cuando una persona no cumple sus metas y se ve frustrada en la vida, pues suele envejecer más y más rápido que si la persona pues es plena, feliz, logró sus metas o logró sus objetivos. Y pues para terminar, entre la relación de Shakuyaku y Gloriosa, vemos que finalmente Gloriosa se enoja con los piratas montoneros que se le acercan a Shaki. No solamente no hay competencia, sino que también hay una especie de protección de parte de Gloriosa a Shakuyaku. Esto solo se explica por ser una historia escrita por Ichiro Oda, porque si fuera la realidad sería totalmente lo opuesto. Y lo tenemos pues el motivo de este título, 1158, Rox vs Harald. El choque entre estos dos ya se nos había planteado que el Gorosei le puso como condición para convertir a Elbaf en parte del gobierno mundial, acabar con la vida de Rox. Y pues yo sí me preguntaba qué es lo que iba a elegir, porque por una parte tenía esta amistad con él y por otra parte tenía el compromiso de ser el rey. Al final elige, sin pensarlo, pues tomar la cabeza de Rox, así que lo enfrenta. Y pues sí tengo que decir que me decepcionó. El rey Harald era un personaje que me gustaba mucho su visión pacifista, que contrastaba con todos los siglos de mala reputación de los gigantes. Él quiso cortar de tajo con toda esta mala fama y con toda esta tradición de brutalidad de los gigantes. Eso me gustó muchísimo como parte de su personaje, pero con esta decisión que tomó, pues sí tengo que decir que me decepcionó un poco, sobre todo por las palabras de Rox después de haberlo conocido, que él pedía volver a verlo. Él viajó hasta Elbaf, una tierra inhóspita y peligrosa, solamente para ver a su amigo, y parece que hay más amistad y compromiso, o que hubo más amistad y compromiso y cariño de parte de Rox hacia Harald que de parte de Harald hacia Rox. Pero tampoco puedo culparlo de todo al rey Harald. El sentimiento de decepción está ahí, pero no puedo culparlo completamente, porque pues él es un rey, él tiene un rol y una obligación con su pueblo. No es tan libre como Rox. Rox es un pirata. Ser pirata en el mundo de One Piece pues es sinónimo de libertad total, libertad para hacer lo que tú quieras hacer, y es algo que Harald no puede hacer porque él no es pirata, él es un rey. Tiene que estar al pendiente de su pueblo y pensar primero en el bienestar de su pueblo. No puede decir, bueno, me voy a ir con Rox y que él va pues por ahí lo gobierne otra persona. Es un rey comprometido. Muchas familias, niños, ancianos dependen
dependen de las decisiones que tome Harald, así que no puede ser impulsivo como Rox. Un poco como el caso de Vivi, que a pesar de que todo el mundo quería tenerla en la tripulación, al final decide quedarse en Arabasta porque ella tiene un compromiso con la gente de su país. Y luego tenemos la decepción de Rox, que fue algo que también me pegó bastante duro porque hace esta expresión de decepción total. Rox está presenciando como su amigo, una persona que él estimaba muchísimo, que jamás pensaría en atacar, pues era quien precisamente lo atacaba a él. Esta amistad se estaba acabando, y no por alguna razón que tenga que ver con Elbaf o con él mismo, sino por el gobierno mundial, por ser manipulado por el gobierno mundial. Rox conoce perfectamente que hacer tratos con ellos pues es una trampa, y el mismo Harald reconoce la porquería que son los Tenryubitos, pero aún así quiere hacerlo porque es una oportunidad que él ha visto muy clara de que Elbaf sea parte del gobierno mundial. Y pues claro, esto especialmente es lo que lo decepciona. Su amistad se acaba precisamente por el gobierno mundial. Harald sabe y es consciente de la basura que es, pero aún así quiere continuar, así que es un golpe brutal para Rox. Me hubiera gustado mucho que la historia de Rox y Harald hubiera terminado de una manera más emotiva, más tirando al reencuentro, algo así muy parecido a la historia de Nolan y Calgara, pero desgraciadamente pues fue una ruptura muy amarga. Rompen su amistad por completo. Rox le grita que dejará ya de tratar de reclutarlo, que nunca más volverá a hacerlo, mientras que Harald también le grita sus motivos, que como ya había dicho pues son acerca de su pueblo, no los puede dejar abandonados y ser irresponsable. Y el narrador nos dice que su amistad terminó en ese momento, pero que la pelea quedó inconclusa. Me hubiera gustado saber quién ganó. No soy muy fan de quién es más fuerte que quién, ni los niveles de poder de los personajes. Es un tema que ya he dicho que me aburre bastante, pero sí me hubiera dado curiosidad saber si un ancestral era más fuerte que Rox. Si tuviera que apostar, yo apostaría un poco más por Rox que por Harald. Y también me pregunto por qué no se concluyó la pelea, si uno de los dos se rindió, que no creo, si Rox salió huyendo, que tampoco es propio de él porque él nunca ha huido en lo que hemos visto del flashback. Así que pues es curioso que la pelea haya quedado inconclusa. También Harald no perdería la oportunidad de ser afiliado al gobierno mundial si ya la tenía ahí. Y luego tenemos esta pequeña escena graciosa en la que Loki pues está leyendo el periódico, esperando que Rox vuelva algún día. Ida le dice pues que ya no volverá, y Loki se enoja, la maldice, le dice maldita vieja. Y a pesar del fuerte insulto de Loki, pues aún así Ida, entendiendo perfectamente a los niños, le pregunta que si quiere un jugo. Loki, sin decir una palabra, se le ve bastante molesto, enojado, pero asiente, dice que sí, mostrándonos que por mucha ira que tenga contenida y mucho resentimiento, pues aún sigue siendo un niño, prefiriendo la opción del jugo. Así que fue bastante gracioso verlo. Y finalmente pues la parte más importante y más interesante del capítulo, Shamrock y Shanks como bebés en God Valley. Y pues esta escena crea bastantes dudas más que respuestas, porque no vemos a Garling presente como padre, y siento que Garling pues está en Tierra Santa y que esto está ocurriendo incluso lejos del conocimiento de Garling. Garling no sabe que estos dos niños existen, y dudo mucho que sea Garling el padre, porque Oda no nos da a entender de ninguna forma visual que sea el padre. Así que ahora nos tenemos que replantear la paternidad de Garling sobre Shamrock y Shanks. Recuerdo que cuando se nos mostró Shamrock, todo el mundo se volteó hacia que Shanks pues era parte de la nobleza y que la había abandonado, pero ahora con este 1158 las cosas se vuelven a voltear otra vez, y no solamente Shanks pasa a ser de nuevo un tipo común y corriente, sino que ahora Shamrock deja de ser de la nobleza. Claro, con el título y todo que posteriormente se le da, pues sí es parte de ella, pero no nació como un noble, nació como una persona cualquiera. Así que es uno de estos eventos en los que Oda nos cambia la tortilla, nos voltea la tortilla constantemente. Una sensación que agradezco mucho, porque pues es muy fresco que nos estén dando plot twist tras plot twist, bien organizado, como solamente Oda sabe. Ahora esta es una hipótesis, podría ser que Garling sí sea el padre, pero que simplemente haya ido a eso y haya regresado a Tierra Santa. El problema con esto es que posteriormente se nos muestra a la madre de Shanks y Shamrock, que es una mujer pues delgada, pelirroja, porque en el manga Oda utiliza un oscurecimiento en el tono del cabello del personaje, tanto de la madre como de Shamrock y Shanks, dándonos a entender que los tres son pelirrojos. La madre es pelirroja y se le ve paseando el carrito pues muy a gusto, muy contenta con los ciudadanos
viendo a los niños, todo paz y tranquilidad. Y creo que si Garling hubiera obligado a esta mujer a tener a sus hijos, pues habría quedado traumada o se le habría visto triste, acongojada, y no es el caso, así que todo indica o todo parece indicar que que Garling no es el padre de ninguno de estos dos. Ya veremos qué es lo que nos traen los próximos capítulos. Y pues ambos son gemelos, no se nos aclara cuál es Shanks y cuál es Shamrock, pero si tuviera que adivinar, pues yo creo que Shanks es el de la derecha, el niño que se ve un poco más alegre, y Shamrock es el de la izquierda, el que se ve un poco más analítico, más pasivo. Pero bueno, es una hipótesis mía. Y también aparecen estos dos con su babero y con un traje bastante sencillo. Me acordé de la vez que Roger encontró a Shanks en un cofre del tesoro. Seguramente su madre lo puso ahí cuando Garling regresó y trató de llevarse a estos niños. Probablemente trataba de llevarse a los dos, pero la madre logró esconder a Shanks en un cofre del tesoro a lo Moisés, y Garling sí que logró llevarse a Shamrock a Tierra Santa. Eso será hipótesis. Y en aquel entonces pues Shanks se veía un poco más grande, ahora se ve como muy bebé, como recién nacido, pero cuando Roger se lo encuentra pues tiene el pelo ligeramente más largo y también tiene un traje, una ropita de soles y lunas, que podría ser una referencia a Nika, el dios del sol, y no sé, los Lunarian o la gente de la luna, de la media luna o cosas así. En este capítulo no lo trae puesto porque pues obviamente esto es mucho antes de eso. Y me pregunto finalmente si lo que está buscando Garling en God Valley tiene relación con estos bebés, si estos bebés son la encarnación de algo especial que surgió en God Valley, o si los niños o los infantes de esta tierra tienen algo especial, no lo sé, pero probablemente tenga relación con lo que está buscando Shamrock. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado de este 1158, lo que más me ha llamado la atención, y espero el siguiente.